Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilber Cuevas y el día de hoy vamos a iniciar con esta serie de videos para el canal. Vamos a empezar con temas de lo que es aritmética y en esta primera ocasión vamos a empezar con los números reales. Vamos a empezar a hacer la clasificación de los números reales y recordemos que los números reales son todos aquellos números que podemos identificar en la recta numérica, ¿ok? Recordemos que el hombre desde que llegó a la Tierra pues ha tenido la necesidad de contar, ya que observaba que había objetos similares o que tenían las mismas características, ¿no? Entonces, bueno, así es como surgen los números naturales. Los números naturales son representados por una n. Y los números naturales son todos los números que nos sirven a nosotros para ir contando. De hecho, los números naturales nacen por el principio de la adición, o sea, de ir sumando. Por ejemplo, 1 más 1, tengo 2, 2 más 1, 3, 4, 5, 6. Son todos esos números. Desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el infinito. Son los números naturales. Entonces, por ejemplo, si yo sumo 1 más 1, tengo 2, que es el número natural. 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, 5 más 10, 15, también entre los números naturales. Por ejemplo, 20 más 30, 50, también es un número natural. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a hacer para descontar? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es 5 menos 10, ¿qué número es? ¿No? Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, fue cuando nacen los números enteros. ¿Y cuáles son los números enteros? Pues los números enteros son todos los números naturales, incluyendo el número neutro, que el número neutro es el 0. De ahí tenemos también los números negativos. ¿Y cuáles son los números negativos? Pues son todos los números naturales, pero con signo negativo. Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, hasta el infinito. Entonces, cuando nosotros ocupamos todos los números naturales positivos y todos los negativos y el neutro, nosotros decimos que estamos hablando de números enteros, ¿ok? A este conjunto de números le llamamos enteros. Y a eso los representamos por una z, ¿ok? Ahora bien, cuando el hombre empezó a tomar un pedazo de los números enteros, nacen las fracciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un solo pastel y lo divido entre dos personas, ¿cuánto o qué número es lo que le toca a esa persona, no? Esto. Fue que ahí nacen los números racionales. Cuando ya entonces yo empiezo a ocupar, cuando es el cociente de dos números enteros, ¿ok? Entonces, cuando yo ocupo enteros y fracciones, nace lo que son los números racionales. Y los números racionales yo los identifico con una Q, y esto porque el nombre de racionales viene en inglés y inicia con la letra Q, ¿ok? Entonces ya tenemos los números. Recordemos, los números racionales son todos los números que ocupan enteros y fracciones, y ya los números enteros son todos los naturales, el neutro y los negativos. Los números racionales es el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, un medio es 0.5, ¿no? Y si nos damos cuenta, son números decimales, pero
que tienen un número finito. Eso quiere decir que tienen fin, ¿no? 0.5. Al igual si nosotros hacemos, por ejemplo, cualquier otra fracción, ¿no? 20 cienados, ¿no? Esto es 0.20, ¿no? Y aquí quedamos. Pero ¿qué pasa con los números que no tienen, sus decimales son infinitos? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes tecleamos en su calculadora el resultado de raíz de 3, vamos a obtener que la raíz de 3 es 1.73, 20, 50, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08. Si nos damos cuenta, son números que tienden al infinito y así se va a seguir 08, 08, 00, 008. ¿Ok? Entonces, para todos estos números nacen los números irracionales. Y a estos los representamos con una I. ¿Ok? Y dentro de los números irracionales, ahora sí, aquí en los números irracionales vamos a meter a todos aquellos números que no es posible representar como el cociente de dos números enteros. ¿Ok? Entonces, a todo esto, a todo el conjunto de estos números, nosotros le llamamos números reales. Y a los números reales los vamos a identificar por una R. ¿Ok? Entonces, así de simple es la clasificación de números reales. Los números reales están dados por números racionales y números irracionales. Los números irracionales son aquellos números que no podemos identificar como el cociente de dos números enteros. Ya les puse el ejemplo, por ejemplo, raíz de 3, por ejemplo, raíz de 2, por ejemplo, pi. Todos estos números son números irracionales, ¿no? Porque siempre va a tender al infinito. ¿Ok? Y los números racionales son todos los números enteros y aquí entran las fracciones. Y recordemos que de los números enteros entran los números naturales, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y ya los enteros es las naturales positivos más los naturales negativos más el otro. Y así de fácil son los números reales. ¿Ok? Vamos a iniciar con los ejercicios para que quede más claro este tema y les dejo también algunos temas para repasar. ¿Ok? Entonces vamos con los ejercicios. Bueno, nos encontramos con los ejercicios y vamos a hacer la clasificación de estos números. Por ejemplo, el 8 es un número positivo. Entonces, al ser un número positivo, ¿qué dijimos? Que entra en los números naturales, pero también el 8 entra entre los números enteros y también forma parte de los números racionales. ¿Ok? Menos 40. Al ser un número con signo negativo, entonces no es un número natural, porque recordemos que los números naturales son los números positivos. Al ser un número negativo, solo es un número entero y entra dentro de los números racionales. ¿Ok? El 0, recordemos que es un número neutro. Entonces, al ser un número neutro, entra dentro de la clasificación de los números enteros y dentro de los racionales. ¿Ok? El valor de pi, que es 3.1416, ¿no? Entonces este sí es un valor, no puede ser un valor ni natural, ni entero, ni irracional, entonces un número irracional. El 0.5, el 0.5 es lo mismo si nosotros tenemos un medio. Entonces esto es un número racional. ¿Ok? Raíz de 4, ojo, raíz de 4 es igual a 2.
2 por 2, 4. Entonces raíz de 4 es 2 y esto es un número natural, por ser positivo, puede ser, entra entre la clasificación de números enteros y dentro de la clasificación de números racionales. ¿Ok? Ahora te invito a que tú nos digas la clasificación de estos números. Déjanos en los comentarios y yo le estaré dando un like si lo respondiste correctamente. ¿Ok? Pues me despido. Esto sería todo por hoy. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. En el siguiente video vamos a ver las propiedades de los números reales. ¿Ok? Entonces, nos vemos hasta la próxima.